Gloria al Señor. Vamos por unos minutos a hablar bajo el tema un verdadero discípulo. Leemos esta santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Amén. Dice el Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Te queremos pedir que ministres a nuestras vidas por estos minutos, así como lo estás haciendo desde el principio. Permítenos escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor y tome su asiento por unos minutos. Aleluya. Está comprobado que existen varios tipos de personas que visitan la iglesia o que visitan nuestro templo, y no solo el nuestro, sino a nivel mundial. Existen varios tipos de personas que algunos pues nos satisface verlos. Es hermoso ver cada domingo, cada jueves o a través del Zoom cómo las personas se unifican al llamado del Señor en este tiempo post pandemia. Pero esos varios tipos de personas, yo quisiera definirlos para que quedemos claros en qué grupo nosotros estamos. Hablaremos por unos minutos sobre un verdadero discípulo. El primer grupo que constantemente está visitando nuestra iglesia es al grupo al que se le llama no creyentes. Alguien me preguntaría, pero ¿pueden existir no creyentes? Porque se supone que si alguien va a la congregación es porque es una persona que tiene conocimiento de quién es el Señor. Pero permítame decirle que hay personas que nos han visitado, que han hablado a mi persona, que básicamente no creen, sino que vinieron porque alguien los invitó. Algunos porque, aunque no creen, se sienten bien viniendo un día a la casa del Señor. Algunos porque culturalmente le enseñaron que el domingo en la mañana había que ponerse la mejor ropa que tuviesen y venir a la casa del Señor. Muchos de ellos se sientan y no entienden mucho de lo que hacemos aquí. No entienden el por qué levantamos las manos. No entienden el por qué brincamos. No entienden el por qué gritamos de la manera que lo hacemos. Solamente saben que están en la casa del Señor y que aquí hay un ambiente especial que los hace sentir bien. Alguien me dijo en una ocasión que no creía mucho, pero que venía a la iglesia porque él sentía que aquietaba su conciencia de tantas cosas que hacía de lunes a sábado. Porque la gente viene a la casa del Señor por diferentes razones o motivos. Y uno de ellos son los no creyentes. Se habla de salvación, pero no aceptan la salvación. Se habla de perdón, pero al salir de aquí no perdonan. Saben que lo que están haciendo está mal, porque dentro de ellos Dios puso dentro de su ADN la capacidad de saber en cierta forma lo que está mal y lo que está bien, pero no dejan de practicar lo que hacen.
y no lo dejan de practicar única y exclusivamente porque le falta ser libre en ese aspecto. Y hay que entender algo: hay una libertad en el ser humano que solo la provoca, como leímos hoy, el acercarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hay matrimonios que no los resuelven terapias, que solo le da solución abrirle la puerta al Señor y decirle: entrónate en la sala, entrónate en la cocina, entrónate en la habitación. Tú eres el dueño de todo. Permítame decirle que el que no crea, lo vamos a seguir invitando, porque puede ser que viniendo a visitarnos en algún momento se encuentre con la presencia del que usted y yo nos encontramos, que nos cambió el rumbo de la historia y nos hizo nueva criatura. Hay un segundo grupo que siempre visita, que son los creyentes. Los creyentes tienen fe en quién es Jesús. Los creyentes le abren su corazón a Jesús. Incluso los creyentes pueden formar parte de nuestra congregación. Los que creen hasta se bautizan, porque ya han declarado que Jesucristo es el Señor, y en cierta forma han dado fruto de arrepentimiento. Ellos saben quién es el Señor. Han depositado parte de su fe en el trabajo que Jesús ha hecho. Incluso algunos hasta han sentido la presencia de Dios en medio de un servicio. Ese segundo grupo también lo tenemos, forman parte de nosotros y son también muy bienvenidos. Pero hoy yo quisiera detenerme por unos minutos en el tercer grupo que forma parte de nuestra congregación y que son los discípulos. Diga conmigo: discípulos. Los discípulos asisten, los discípulos entienden, los discípulos se apartaron para aprender del Señor. ¿Y por qué yo hablo hoy o hago una diferencia entre estos tres grupos? Porque la lectura que nosotros tomamos hoy básicamente habla de esto. La Biblia me está enseñando en el versículo 31 que Jesús no le estaba hablando a cualquier tipo de judíos. La Biblia dice que Jesús le había hablado a judíos que creían en él. Ya era gente que había renunciado a algunas de sus prácticas para vivir en base a lo que ellos entendían que era lo correcto. Pero no está de más repetir que todo el que seguía a Cristo no lo hacía con las mismas intenciones. No está de más repetir que todo el que iba a escuchar a Cristo en una sinagoga no lo hacía exactamente con el plan de adorar al Señor y de creer, sino que algunos lo hacían detrás de panes y peces o detrás de algún tipo de beneficios. De hecho, muchas veces algo que hace la diferencia entre un discípulo y un creyente es que un creyente puede venir a la casa de Dios detrás de los beneficios del alma y de la tranquilidad que le provoca la obra de Dios. Algunos vienen a la iglesia detrás de esos beneficios, pero el que es discípulo está en la casa del Señor no por los beneficios que le da la obra, sino por adorar al Dios que encabeza esta obra. Amén. Es decir, que discípulo es una cosa y creyente es otra. Está escrito en la palabra. El mismo Pablo lo dijo, que hasta los demonios creen y tiemblan. El día de hoy el Señor tiene un plan. Y es que si hay alguien que se encuentra estancado solo en creer, sin dar el paso a sacrificarse como discípulo, lo haga en el nombre del Señor. Discípulo viene del griego manatesis, que es ser un aprendiz, un alumno, un seguidor de un oficio. Seguidores o discípulos no solo tenía Jesús, sino que donde quiera habían algunos quienes practicaban la medicina. Constantemente en aquel tiempo tenían un grupo de jóvenes que se le hace llamar discípulos. ¿Y sabe cuál era el trabajo de esos jóvenes? Aprender lo más que se podía de su maestro, para cuando le tocara a ellos ejercer la medicina. Es decir, que ser discípulo es ser un seguidor
de lo que practica Jesús o de lo que enseñó Jesús para luego nosotros convertirnos en lo que Él hizo. A ver si se lo explico. Usted no viene a amor, poder y gracia. Usted no dio el paso de fe solo para sentarse el domingo y de lunes a sábado desconectarse. Dios tiene el plan, el propósito de que usted pase a ser no solo nueva criatura, sino una nueva criatura que ande como Jesús anduvo, que practique lo que Él practicaba. Porque creyentes son muchos, discípulos son pocos. Se lo voy a repetir. Creyentes son muchos, discípulos son pocos. Pastor, ¿y qué yo necesito para ser un verdadero discípulo? El versículo 31 te lo dice. Los judíos que habían creído en Él, Jesús les está hablando. Y Jesús le dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo quiero repetir esto, porque este sí está reflejando que es lo único que te puede a ti garantizar ser un discípulo. Jesús dice: si ustedes cumplen con lo que les voy a decir de ahora en adelante, yo les puedo garantizar que son verdaderamente mis discípulos. Y lo que Jesús está estableciendo es: si ustedes se atreven, oh gloria a Dios, si ustedes pudieran permanecer en mi palabra. ¿Qué significa permanecer? Ser inmutable, no moverse de una posición. Permanecer es creer en algo y seguir firme. Si ustedes pudieran permanecer en la palabra de Jesús, podrán llamarse verdaderamente mis discípulos. Hay algo más que dones, hay algo más que talentos, y ese algo se llama permanecer. Cuando la gente permanece, es que demuestra realmente que es discípulo. En el libro de Juan capítulo 6, en sus últimos versículos, nosotros vemos a mucha gente que seguía al maestro, pero cuando Jesús comenzó a decir la palabra como iba, Juan 6:66 dice que la mayoría o muchos dejaron de seguirle. Porque Jesús daba una clase de palabras a los que intentaban ser discípulos, que la gente tenía que decir: y se puede. Yo veo a alguien detrás de fama, buscando fama detrás de Jesús, y le dice: maestro, ¿qué yo tengo que hacer para ser tu discípulo? El Señor, con ese discernimiento divino, le dice: mi hijo, lo primero es que si tú estás buscando comodidad, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recortar su cabeza. ¿Tú estás seguro que tú quieres ser mi discípulo? El que creyó en Jesús no le siguió. Les hablaba el domingo pasado de otro que le dijo al Señor en algún momento: maestro, yo cumplo los mandamientos, yo los guardo de la piel a la cabeza. Parafraseando el texto, yo ayuno, yo hago todo, yo soy tu creyente. ¿Qué yo tengo que hacer para ser tu discípulo? No, mi hijo, pero no es tan difícil. Vende todo lo que tú tienes a los pobres, dáselo y sígueme. Facilito. El Señor también dijo en algún momento: si quieres ser mi discípulo, tomen su cruz cada día y síganme. Discípulo. Es más fácil ser creyente sin compromiso que un discípulo con perspectiva de hacer cosas grandes en un futuro. Por eso es que yo lo repito con autoridad: creyentes son muchos, discípulos son pocos. Porque al discípulo se le exige, pero al creyente algunas cosas se le dejan pasar. Si no fuese así, usted no se encontraría con el Señor orando con los discípulos y diciéndole: ni siquiera. Porque al discípulo se le exige que ore, porque el discípulo tiene destino de Dios. Gloria al Señor. Es que creyentes son muchos, discípulos son pocos. Si ustedes lograran permanecer en mi palabra, y ojo, Jesús no está hablando de las palabras que él estaba con armonía diciendo, sino de lo que estaba escrito.
Si ustedes lograran permanecer en lo que ahí está, entonces van a demostrar que realmente pueden ser o son mis discípulos. Hermano, permanecer no es fácil. Porque permanecer significa a veces tú estar parado y ver gente que creía lo mismo que tú, de la noche a la mañana decir, ya yo creo en otra versión, yo tengo otra línea de pensamiento. Pero al que se le reveló el Cristo resucitado, puede cambiar todo el mundo y él sigue igual, permaneciendo. Oh, gloria a Dios. Permanecer es quedarse. Permanecer es estar firme. Y yo me gozo porque en esta semana la secretaria, nuestra hermana Rosa, nos mandó el listado de los miembros o de los nuevos creyentes, los que habían aceptado al Señor, y con algunos que faltaban pasaron de 30 en este proceso. Pero usted sabe cuál fue mi gozo. Oh, gloria a Dios. Usted sabe qué fue lo que a mí me hizo sentir gozoso. Cuando yo agarré el listado y comencé a nachar los que no estaban firmes. Y me di cuenta que de los 30 y tantos, solamente hay 4 que con luchas y pruebas no están firmes. Pero mi alma se llenó de gozo y mis ojos de lágrimas al saber que más del 90% estaba permaneciendo. Ustedes llenan los requisitos para llamarse discípulo. Diga conmigo, yo soy discípulo. Permanecer es ser constante. El que permanece no se va porque un día no le gustó la música. El que permaneció no viene un domingo y dura 2 meses sin venir. El que permanece no miente. Hermano, sea honesto. Hay personas que uno le pregunta, ¿por qué no pudiste venir al servicio? Pastor, yo estoy vivo a chepa, yo me estaba muriendo, era. Diga que estaba cansado y que se quiso quedar viendo el juego ese día. Se dañó el mensaje. El que permanece significa que aunque otros cambien de visión, yo sigo firme. Que aunque otros se vayan, yo me quedo peleando, creyendo que Dios lo hará en algún momento. Sí permaneces. Es más fácil nadar junto con los que se van que es decir, yo voy a seguir. Yo le tengo que decir hoy que el Señor mandó en el verso 31 a que solo los que permanecen pueden ser llamados discípulos. Es ser constante. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que el discípulo no varía. No varía, sigue firme. El discípulo tiene que consultar, que leer lo que habla de su maestro, que es la palabra, la Biblia. Y como dirían por ahí, el enemigo no le tiene miedo a toda la Biblia que tú te sabes. El enemigo le tiene miedo a toda la Biblia que tú te aplicas. El discípulo la lee, el discípulo la consulta, el discípulo la escucha y el discípulo se la aplica, gloria a Dios, porque es nuestro manual de vida. Permítame continuar, porque hay algo más en la programación. Hay diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente casi siempre quiere que le sirvan. El discípulo sirve. Ay, santo. Ay, santo. Váyase al desierto. Cuando el milagro de la multiplicación, fueron muchos los que comieron de la mano de Jesús, pero solo pocos recogieron y dieron. Y yo tengo una batalla con eso, porque es que en este tiempo se necesita más que nunca gente con corazón de discípulo que entienda, hermano, que si el mismo Cristo no vino aquí a ser servido, sino a servir, mucho menos nosotros. Aquí hay gente que Dios la va a llevar tan lejos, que va a hacer tantas cosas con ellas, que no se te olvide parecerte a Jesús. Que te sirvan por un tiempo está bien, pero tú viniste aquí a servir a otros. Hay que entender nuestro lenguaje, hermano,
Porque el creyente lo que quiere es irse para el cielo. El discípulo quiere llenar el cielo de almas. Yo me salvo, pero trato de que se salve y acepte a Cristo todo el que está a mi alrededor. El creyente piensa mucho en él. El creyente murmura y reclama lo que está o no está bien. El discípulo tiene revelación, tiene fe, actúa y confía. El discípulo no viene detrás de panes y peces, porque sabe que el mayor valor que puede encontrar en la casa del Señor, aleluya, es sentir su presencia, es gozarse en Él. Yo te invito a que aprendas a dar el paso y convertirte en un verdadero discípulo. Permítame decirle que todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Hay mucha gente que cree, pero no quieren comprometerse. Hay mucha gente tan valiosa por la que yo en esta semana he sudado orando, porque no fue usted que me lo puso en la mente, fue el Señor. Porque tienen tanto para dar, pero prefieren ser creyentes pasivos y no sacrificarse y decir: yo voy a tomar mi cruz y me voy a convertir en discípulo. Y yo he venido a decirle con la autoridad que Dios me ha dado, que aquí hay gente que hoy Dios no le vino a pedir un favor, ni a darle una recomendación, ni a pedirte que no. Dios vino a exigirte que salga de la frialdad en la que estás, que te ponga donde el capitán te vea, que forme parte de lo que Dios está haciendo aquí. Sí, yo dije exige. Aquí hay gente que Dios le está exigiendo, que Dios te dice: no te luce estar frío, no te luce venir al templo solo a hablar, no te luce venir por venir. Tu función es estar ministrando en el altar. Definitivamente no te luce. Te ves feo, te ves fea, te ves mal. El brillo se ve en ti es cuando estás viviendo conforme a lo que Dios te dijo. No te luce que haya que echarte agua fría por la mañana para que venga al culto, que la mujer tenga que darte una terapia o el esposo. No te luce. Tú naciste para levantarte dando acción de gracia, para despertar los vecinos bañándote con alabanza. Oh, gloria a Dios. Porque eres discípulo. Oh, gloria al Señor. Versículo 32 me demuestra a mí los beneficios de ser un verdadero discípulo. Dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo pregunto: ¿quién es la verdad? La verdad es aquel que dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad. O sea, Jesús dice: la verdad soy yo. Entonces el mayor beneficio que tú tienes como discípulo es que vas a poder conocerlo a Él. Ay, santo. Hermano, al discípulo usted no le puede venir, como dicen en Dominicana, con cúcara-mácara. Porque el que conoce a Jesús sabe cuando Él se mueve. Alabanza al Rey que vive. El que conoce al Maestro, que pasó tiempo con Él, sabe cómo Él se manifiesta. A mí me puede usted decir 10,000 cosas, pero no que Dios no se está moviendo en esta casa, porque lo conozco. Él está aquí. Cuando usted conoce la verdad, lo primero que hace la verdad es revelarte lo que es mentira. Es imposible hablar de verdad sin mencionar la mentira. Cuando usted conoce lo que es la verdad, usted también se le revela lo que es mentira. Es decir, que cuando usted se le revela a Jesús, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Que usted lo practique es otra cosa. Pero yo creo que no hay cosa que se disfrute menos
que alguien pecar teniendo sentimiento de causa, conocimiento de causa. Eso duele. Porque ya que usted conoce a Jesús, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. El pecado de ninguna forma se disfruta. Pero para estar pecando sin disfrute, es mejor estar aquí llenándote de gozo. Cuando tú conoces la verdad, se te revela lo que es mentira. Y yo le tengo que decir algo. Si Jesús dijo que algo es malo, aunque el mundo entero diga que es bueno, sigue siendo malo. Y si Jesús dijo que algo es malo, aunque todos digan es bueno, seguirá siendo malo. Yo le creo a lo que Jesús diga, no a lo que diga el sistema. Segundo beneficio, ya estoy para terminar. Que todavía me queda algo de evangelista, pastor, y tengo que decir eso. Conocer la verdad te organiza las prioridades. Uno de los beneficios más grandes que da estar en el evangelio es cómo le organiza la vida a la gente. Matrimonios que vienen desbaratados, vuelto nada, mire, se comienzan a organizar punto por punto. Y mire, hermano, eso es tremendo. Ese es el mayor testimonio de cómo el Señor le organiza las prioridades a la gente. Es increíble cómo hay gente que prospera cumpliendo principios prácticos y básicos que en el mundo no lo hacían. Que cobraban el viernes o el sábado y se lo bebían todo para el lunes buscar prestado el pasaje. Llegan aquí, el Señor les presenta principios de reino, de administración, porque conocer a Jesús te organiza las prioridades. Te enseña que lo más valioso es tu mujer, tu familia. Y yo quiero que usted sepa que este es uno de los retos de la iglesia en este tiempo. Los que tienen y los que tendrán su pareja, es mostrarle al mundo que el matrimonio sigue vigente. Que no estamos como la iglesia de Creta o como estaban en los tiempos de Noé, que se daban en casamiento y que vivían de una vida. No. Aquí se entiende que el matrimonio sigue siendo bueno, que el matrimonio sigue dando felicidad y que sigue dando plenitud. Pero hay algunos que no adoran ahí. Tan mal le está pasando. Tan mal la pasas que no aplaudes. Ahí está el misterio de la mascarilla. Yo no estoy viendo. Sin la mascarilla tal vez uno ve la mueca, pero tal vez hay gente en la. Pero pronto le voy a ver la cara a todos. No, hermano, el matrimonio es bueno. Y más si Cristo es el centro. Pero aquí va el último y el mayor privilegio de conocer la verdad, que es Cristo. El mayor privilegio es que la verdad te libera. Hermanos, este es un misterio que si usted lo analiza, usted diría, verdaderamente vale la pena ser cristiano y ser discípulo. Porque usted sabe, la gente esclava, los que se montan en el tren, miren los rostros de la gente y se va a dar cuenta cuánta gente esclavo de la depresión, con ojos cansados por un sistema que lo abate. Gente que vive un día a día y los días se le van como agua y no entienden, no tienen razón de vida. Yo creo que eso es lo más importante de este evangelio, que cuando usted conoce al Señor, cuando usted conoce la verdad y la verdad se le revela, usted comienza a caminar, hermano, con sentido de vida. Porque permítame decirle que respirar no significa 100% vivir. Hay gente que su respiración lo que le está diciendo es: tú existes pero no vives. Porque para vivir está escrito, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Para vivir de verdad hay que tener a Cristo metido por dentro. En el 33 a Jesús le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? O sea, ¿sabe lo que yo estoy tratando de hacer? Como ya son discípulos y conocen religiosamente la historia de Israel, le quisieron dar un paseo en la historia a Jesús. A Jesús, el que fue de lo que inspiró a los hombres para que escribieran.
y le dicen: usted no nos puede llamar a nosotros esclavos, porque nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y como tenemos ese linaje, nosotros somos libres. Jesús se la dejó caer de una forma bonita, pero con contenido fuerte. Simplemente Jesús le dijo: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, yo no le estoy hablando a ustedes de linaje. Yo le estoy diciendo que el que es creyente y peca deliberadamente, esclavo es del pecado. Porque Jesús entiende que haya alguien que peque y se arrepiente, pero que haya alguien que peque y peque y peque y peque y peque, es esclavo del pecado. Y yo le quiero decir algo. Yo sé que por líneas teóricas y por aspectos culturales, para algunas personas lo que no es pecado, para otros sí, hablando del Medio Oriente. Pero permítame explicarle algo. Hay pecados escritos en Gálatas 5 que son pecados en Afganistán, en Pekín, aquí, en China, en Japón, en todos los países de África. Si Jesús dijo que pecado, es pecado. Y si usted los vive practicando, permítame decirle que en esa área usted no es libre. Lo que es pecado donde quiera. Y ellos que decían: nosotros tenemos conocimiento, nosotros no somos ningún esclavo. Que no, ustedes practican el pecado porque ahora mismo están maquinando matarme. Ahora mismo ustedes lo que quieren es que quisieran llevarme a la cruz más rápido de la cuenta, porque tienen maquinaciones de maldad contra mí. Un verdadero discípulo, el mayor beneficio que tiene es que es libre. Mira, hermano, las mejores cosas que da la libertad no se compran con dinero. Oh, gloria a Dios. No tiene precio el salir a la calle con una sonrisa como de gente loca, y la gente preguntándote: ¿y qué es lo que le pasa a él? Es que hoy hablé con mi amado, pude sentir su presencia. Hermano, ser libre no tiene precio. Me decía ahorita mi esposa de un amigo que duerme mucho. Yo decía: si él duerme mucho es porque tiene pocas preocupaciones. Entonces, ese hombre es libre. No, es que él tiene muchas cosas, Wilkin, pero cuando él se tira, duerme, aunque hermano, el que duerme, si él duerme porque está tranquilo. Una mente turbada, aunque el cuerpo esté cansado, la mente está activa y no duerme. Usted le ve las ojeras parecidas a las mías y a las de la pastora, pero es porque la niña, usted sabe, pero ella está madurando, ella está cambiando. El mayor beneficio que usted tiene de haberle entregado su corazón a Jesús es que usted es libre. Usted sabe lo que es caminar por la calle y caminar entre la multitud sin miedo a que te golpeen, que no tengas un enemigo, sin miedo a que te vean. Gloria a Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Estar en Cristo me hace caminar seguro y sin temor. Bendito sea Dios. Aquí hay gente que su felicidad dependía de cuánto tuvieran en el bolsillo para pasarse el fin de semana. Ahora es que tú eres verdaderamente libre, que tal vez no tienes $5 en el bolsillo, pero puedes sonreír con libertad. Eso es libertad. ¿De qué te hace libre el Señor? Número uno, del yo. Aquí a la buena o a la mala aprendemos a depender de Él. Uno predica por muchos años, pero yo testificaba en días pasados que había una área del Señor, uno de sus atributos, que por orgulloso yo no lo conocía. Yo me preparé en mi carrera, y cuando yo me preparé, yo dije: yo quiero trabajar y mantener mi familia de esto. Y yo me sentía tan bien, hasta que el Señor me comenzó a decir: quiero que dependas de mí.
Y ahí se me subió lo dominicano. Usted sabe cómo uno dice, y es fácil. Y es fácil. Yo estoy ganando muy bien. ¿Cómo que? Y todavía llegué a Estados Unidos y estaba en el ministerio a tiempo completo. Pero yo seguía organizado porque es que esa es mi área. Pero llegó algo que nunca se va a escapar de la mente de nosotros, llamado COVID-19. Y los aeropuertos comenzaron a cerrarse. Y ya hubo que comenzar a ser evangelistas desde la casa. Maravilloso ver la respuesta del Señor. Porque cuando tú eres discípulo y tratas de ser fiel a Dios, en todo tiempo verás la recompensa. Hermano, ser esclavo del pecado te da disfrute momentáneo, pero no te dejará vivir. ¿De qué nos liberta Él? Nos liberta del temor. Nos liberta del temor. Andamos en paz. No tememos a la muerte, sino que la vemos como la puerta que nos va a ayudar a encontrarnos con nuestro Salvador. Termino con esto. Cuando tú decidas convertirte en discípulo y agradar primero a Dios que todo, te vas a dar cuenta que por tú agradar a Dios hay gente que no le va a agradar. Ser discípulo es un sacrificio, porque vas a encontrarte con gente que tú creías que eran tuyas, pero como ya tú no eres así, entonces van a comenzar de inmediato a no entender la importancia de ser discípulo. Termino con el verso 35, donde Jesús le dice: yo sé que ustedes forman parte del linaje de Abraham, pero entiendan esto: el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que un esclavo, si el dueño, el señor, el día en la mañana se levantaba molesto y decía: sáquenmelo de aquí, se iba. Pero el hijo podía hacer y deshacer, pero no le iban a sacar la sangre. Seguía siendo hijo. Aquí el Señor le está diciendo a ellos lo que yo necesito que se quede en su mente. El esclavo lo pueden sacar en cualquier momento, pero el hijo queda para siempre. ¿Usted sabe lo que es para siempre? Para siempre. No hay que ir al griego y al hebreo. Forever. ¿Sabe de qué se habla esto? De eternidad. Está diciendo: el esclavo del pecado llegará un momento en que no va a quedarse en la casa, porque le van a decir: yo no te conozco. Pero si eres discípulo y hijo, la bendición más grande que tendrás es que para siempre estarás en la casa del Padre